La radio vía internet, fuente de agua viva, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje de la sana doctrina para la salvación de los hombres y la perfección de la Iglesia de Jesucristo. Escúchelo y recíbalo ahora mismo por intermedio del siervo y apóstol de Jesucristo, Asunción Roldán Ábalos. Enaltecido y exaltado seas, oh Dios Padre, soberano y Rey eterno. Te damos gracias y te alabamos en esta hora por tu majestuosa y excelsa gloria. A ti, Señor y muy amado Jesucristo, te alabamos y te damos gracias por salvarnos y por interceder por nosotros, tus pequeños amados. Señor Espíritu Santo, enséñanos y ayúdanos a discernir tu perfecta voluntad en cada instante de nuestras vidas, de modo que te alabemos y te honremos eficazmente. Amén. En esta hora voy a compartir con todos vosotros un mensaje titulado La historia de la Iglesia verdadera. Muchos conocen la historia de los líderes religiosos y de las religiones de los hombres, pero pocos saben la verdadera historia de la Iglesia bíblica, la cual ha sido y será una Iglesia perfecta, gloriosa y poderosa, fiel y verdadera por todas las generaciones. Por esta razón es necesario compartir un resumen de los sucesos de los creyentes santos y escogidos a través de los tiempos hasta la actualidad. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, es el fundador y el Señor de la Iglesia verdadera. Él es también el mediador del nuevo pacto entre Dios y los hombres. Y Él es el Mesías prometido como libertador del pecado del pueblo de Israel y de todo el mundo. Este ser tan sublime fue engendrado por obra del Espíritu Santo y nació de María cuando ella estaba virgen, y se crió en su hogar con sus hermanos, bajo el cuidado de José y María, y así creció en estatura y se llenó de gracia y de sabiduría delante de Dios y de los hombres. Y como dicen las Escrituras, cuando tuvo 30 años de edad, Jesucristo se hizo bautizar por Juan el Bautista y empezó a ejercer su ministerio en plenitud, y se dedicó a predicar el santo evangelio del reino de los cielos entre los hombres, de tal manera que luego empezó a tener muchos seguidores. Después de esto eligió de entre muchos a 12, los cuales eran creyentes judíos. Y estos escogidos fueron los que llegaron a ser los 12 grandes apóstoles. Jesucristo mismo fundó a su iglesia públicamente cuando dijo en Mateo 16, versos 18: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí vemos que Jesús llamó a la multitud de sus seguidores como su iglesia. A este pueblo amado vemos que les liberó y les guardó del maligno enemigo. Les enseñó la justicia, la verdad y los misterios de Dios, y les dio preciosas y grandísimas promesas de vida eterna. Sabemos que Jesucristo trajo la verdad y la luz para todos los hombres, y confirmó sus palabras haciendo grandes señales y prodigios, porque estaba ungido con el Espíritu Santo y con poder para sanar y liberar a los impedidos y oprimidos de entre el pueblo. Y cuando estuvo ya culminando su ministerio terrenal, él mismo predijo su muerte y su resurrección. Y así ocurrió,
porque fue juzgado y condenado el año 33 de la era en que vivimos, y murió crucificado, pero al tercer día resucitó tal como lo predijo, y se apareció a sus discípulos en muchas diferentes ocasiones, dando pruebas indubitables de su presencia corporal, hasta el día de su ascensión al cielo. En estos días Jesús les dio a sus discípulos instrucciones y promesas. Por eso vemos que después de su ascensión se reunieron la primera comunidad de discípulos, unos 120 creyentes, los cuales esperaron la promesa del Espíritu Santo, el cual vino con gran poder bautizándolos a todos, 50 días después de la resurrección. Esto es el día de Pentecostés, que coincidió con el día del advenimiento del Espíritu Santo. Este acontecimiento sobrenatural congregó a miles de habitantes de Jerusalén, y en esa ocasión el apóstol Pedro, movido por el Espíritu Santo, se levanta y predica, de modo que se añadieron 3,000 judíos. Y al poco tiempo después dicen los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3, los primeros versículos, que el número de los creyentes era de 5,000. Al ver esto, los judíos, que eran los religiosos tradicionales, se llenaron de celos y con violencia empezaron a perseguir a los creyentes y mataron a Esteban. Este hecho, por un lado, produjo mayor extensión de la iglesia por muchos lugares aledaños, y por otro lado, desató la persecución en gran escala. En este tiempo de la historia es que fueron añadidos los creyentes gentiles, como lo expresa el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 del versos 17 al 19. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Los apóstoles de Cristo predicaron en todo lugar a Jesús como el Mesías prometido, que también fue crucificado por los hombres, pero justificado y resucitado en el Espíritu por Dios Todopoderoso, y así fue constituido por Dios como el único Salvador, Rey, Señor y Juez de todos los hombres. Jesucristo no se quedó en la tumba, como muchos otros líderes. Él subió al cielo y está vivo, y desde ahí gobierna a su iglesia fiel y verdadera. El Señor está presente entre los creyentes en una manera espiritual, y siempre Él tiene el control de su iglesia verdadera, confirmando lo que Él mismo dijo en Mateo 28 versos 20, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Los primeros cristianos y los últimos, como siempre, somos consagrados a Dios, y cada día le servimos a Dios en el templo y por las casas. Como al principio, también ahora, sin cesar, debemos enseñar y predicar a Jesucristo, tal como lo dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versos 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Lo más importante para la iglesia es perseverar en la doctrina y enseñanza de los apóstoles, en la comunión y amistad plena, solo con los creyentes, y también en participar en los alimentos y en las oraciones comunitarias, como nos dice en Hechos capítulo 2 versos 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Este es el modelo de la vida de la Iglesia para todo tiempo y todo lugar, donde se quiere hacer la voluntad de Dios, donde los cristianos verdaderos se esfuerzan para hacer la voluntad de Dios total. Debemos entender que la Iglesia de Cristo nunca fue aceptada ni reconocida, ni por el mundo secular, ni menos por los líderes religiosos, que siempre son los manipuladores de las creencias de la gente en todas las culturas y en todos los tiempos. A pesar de todas las adversidades, la Iglesia seguía avanzando, y al ver esto, Satanás, como no podía destruir la fe de los creyentes, ni dispersar las reuniones cristianas, empezó a atacar a la Iglesia por medio de la persecución y el asesinato de creyentes, y por manos de los emperadores como Nerón y otros, los llevaba a los coliseos romanos para escarnecerlos y darles muerte. Y también vemos a los judíos religiosos tradicionales que se levantaron en persecución contra los creyentes, como dice en Hechos capítulo 7, versos 54 al 57. Oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Muchas personas piensan que los religiosos son de Dios y sirven a Dios, pero la historia no revela, no descubre todo. Los religiosos son los que condenaron y mataron al Señor Jesucristo, y también ahora aborrecen y persiguen a todos sus seguidores en todos los tiempos. Por eso el Señor Jesucristo nos previno cuando dijo en San Juan 15, versos del 18 al 20: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. En Antioquía llamaron por primera vez a los discípulos de Cristo como cristianos. Esto vemos en Hechos capítulo 11, versos 26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Debemos saber que las principales ocupaciones y distintivos habituales de los verdaderos cristianos siempre serán la vida de oración, siempre serán la vida de oración ferviente y sin cesar, también el constante estudio de la palabra de Dios, y asimismo el dar fiel testimonio y verdadero de una vida conforme al Evangelio del Nuevo Testamento de Cristo, porque siempre los verdaderos cristianos, a pesar de todas las tácticas del diablo para destruirlos, los verdaderos siempre se han guardado fieles y han permanecido libres de toda trampa y manipulación, y en muchos casos han ofrecido sus vidas en sacrificio a Dios antes de negar su fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, confirmando lo que dice en Apocalipsis 12, versos 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es necesario comprender que el tiempo de la gracia en que estamos viviendo también es el tiempo de la permisión de Dios.
Por eso Dios permite que los hombres hagan lo que bien les parezca, y esto aún con las cosas santas que pertenecen a Dios, sea dentro o fuera de la iglesia. Por esta razón es que vemos toda clase de cosas perversas y extrañas que hacen los falsos creyentes y las falsas iglesias. Y Dios, que ve y conoce todo esto, por ahora calla y soporta. Pero en su tiempo todos los hombres seremos juzgados y ningún malhechor podrá escapar del justo juicio divino. Los verdaderos cristianos escuchan la voz de Cristo. Estos reconocen y siguen la verdadera doctrina y no se dejan manipular por los falsos líderes ni por las falsas religiones. Debemos saber que la historia de la iglesia verdadera no es la historia de las religiones humanas cristiano-paganas. Jesucristo no se identifica con ninguna religión, sino que Dios, haciendo uso de su soberanía, Él obra a favor de la gente por su misericordia en cualquier religión, pero nunca aprueba ni apoya la falsedad y la contaminación religiosa. Hay muchas denominaciones que se hacen llamar cristianas, pero delante de Dios estas religiones son reconocidas como rameras y abominaciones, pues todas tienen las mismas raíces paganas y los mismos propósitos perversos, que son de agradar a los hombres y de casarse con el mundo secular y unirse en sus fiestas idólatras y costumbres paganas, sin tomar en cuenta la palabra de Dios, pues todo esto es descubierto y conocido por la palabra de Dios, que dice en Apocalipsis capítulo 17 verso 5: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ante esta aclaración expuesta por el mismo Cristo de la gloria, no debes confundirte. La historia de los verdaderos cristianos es solo la historia de los creyentes fieles, que han vivido irreprensibles, sin contaminaciones, con sus vidas consagradas al Santo Evangelio a través de todos los tiempos. Además sabemos que Jesucristo no se unió en concilios, ni en confraternidades con los fariseos, ni con ninguna otra religión formal o tradicional, porque estos, aunque tenían la Biblia, no la obedecían. En sus vidas prácticas rechazaban a Dios. Pero los verdaderos cristianos y seguidores de Cristo sí aman a Dios con todo su corazón y no aceptan ni toleran el error. Más bien luchan contra el error y se quedan con la verdad de Dios, y siempre defienden su fe, porque son santos, escogidos, fieles y verdaderos hijos de Dios, como dice en Apocalipsis 17 versos 14: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Las referencias históricas religiosas que se propagan en los libros y en la cultura religiosa de este mundo confunden a mucha gente, haciéndoles pensar que esto es el cristianismo. Pero debemos saber que los cristianos verdaderos siempre han sido aborrecidos, ignorados y perseguidos por el mundo y también por los religiosos mal llamados cristianos de este tiempo. Los que han hecho historia en este mundo son los religiosos, que siempre se han estado peleando por el dominio político y religioso de los pueblos. Por esto vemos su aparición en este mundo después del tercer siglo de la muerte de Jesucristo. El emperador Constantino inició la religión católica con fines de afianzar su imperio, y para lograr esto mezcló las cosas de Dios con el paganismo, así manipulando a la gente y trayendo como resultado un imperio religioso con nombres y apariencia cristiana, pero en realidad llena de tradiciones paganas y fuera del contexto bíblico, solo albergando un pueblo ciego
y sumiso a sus líderes, que aunque aparentan ser de Dios, en la práctica solo buscan los bienes materiales, aprovechando de su influencia y poder para controlar la voluntad de la gente, que no lee la Biblia ni conoce a Dios. 2 siglos después, en el siglo V de la historia de nuestra era, al ver la terrible corrupción de los líderes católicos, en desacuerdo a esto aparecieron otros líderes católicos que también tuvieron por seguidores a creyentes protestantes. Estos líderes, también llamados reformadores o padres de la Iglesia protestante. Estos líderes, aunque descubrieron algunas verdades, también siguieron con muchas de las tradiciones católicas. Estos líderes protestantes no han buscado centrarse en obediencia al Evangelio, porque su meta era reformar las doctrinas del catolicismo, pues ellos mismos eran católicos practicantes descontentos, y después de todo esto no lograron sus objetivos. Por esto iniciaron luego sus propios dogmas religiosos. Esto es lo que dio inicio a lo que ahora se conoce como la Iglesia Protestante Evangélica. Ahora, al final de los tiempos, todo es sacado a la luz, y todos deben saber que estos líderes históricos, llamados por los teólogos evangélicos como los padres de la fe, han sido sacerdotes o practicantes católicos, que no han sido llamados por Dios para guiar, ni menos para unir a su iglesia, sino que fueron solo protestantes del catolicismo. Y como resultado de toda esta confusión, vemos las iglesias cristianas modernas, sin doctrina verdadera de la palabra de Dios, y todas en oposición unas contra otras, y lo peor de todo, en oposición a la oración de Cristo, la cual hizo al Padre, como vemos en San Juan capítulo 17 del versos 20 al 23, que dice: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Pero vemos que ahora las iglesias cada una anda por su lado, cada uno por su lado, poniendo divisiones y barreras religiosas, con sus creencias denominacionales por todas partes. Pero vemos y sabemos que todo esto es contra la palabra de Dios, porque Dios no acepta ninguna clase de división. El cristianismo verdadero no es religión, ni sectarismo, sino que es una vida de comunión con Dios y una relación espiritual de obediencia a Cristo y a su evangelio fiel y verdadero, donde el cristiano verdadero se ha arrepentido de todos sus pecados y los ha abandonado para siempre, y está en una nueva naturaleza porque ha nacido en el Espíritu. Por eso también está siendo renovado y perfeccionado cada día por la obediencia al Evangelio. Hay muchos simpatizantes del Evangelio que están atrapados y estancados en las sectas religiosas. Esto se descubre porque a ellos no les importa el avance en su vida espiritual. Estos solo buscan mantener su orgullo religioso y sus creencias superficiales de su denominación, que los entorpece y enceguece, porque son conformistas, que aman la religión y aman al mundo, pero no conocen ni obedecen a la voluntad de Dios. En este mundo hay pocos practicantes de la verdadera Iglesia de Cristo, que son conocidos porque se esfuerzan por su superación constante y buscan su perfección espiritual, siendo guiados por el Espíritu Santo
y están basados únicamente en el Santo Evangelio escrito. Hay pocos creyentes que buscan de ser a la semejanza y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Los verdaderos creyentes en Dios son gobernados, dirigidos y edificados por Cristo mismo y el Espíritu Santo. Por eso se mantienen salvos y unidos, viviendo el Santo Evangelio, disfrutando de la paz y el amor de Dios, en compañía de todos los que son llamados, escogidos y fieles, para la gloria de Dios. También es necesario saber que dentro de tantas doctrinas de error que existen en toda la tierra, también han aparecido algunas iglesias un tanto cercanas a la verdad. Por eso es que Dios les ha exhortado que se arrepientan, pero no han hecho caso a la voluntad de Dios y se han extraviado aún peor. Solo hay algunos pocos creyentes siempre en estas doctrinas de error, en diversos lugares. Estos creyentes verdaderos han luchado defendiendo su fe y han permanecido en la verdad bíblica. Por esto son reconocidos como verdaderos cristianos para la gloria eterna. Todo esto que vengo explicando está confirmado por las Sagradas Escrituras. Podemos ver en el libro de Apocalipsis, cuando Jesucristo se dirige a las 7 iglesias en Asia, Él mismo no se identifica con todos, sino solo con los fieles y santos de entre las iglesias. Y a todos los que están mal les aconseja, les exhorta, les reprende para que se arrepientan, diciéndoles que si no se arrepienten no tendrán parte con Él, porque están ya fuera de la voluntad de Dios. Aunque ellos sigan llamándose cristianos, no son considerados como tales delante de Dios. La religión es una obra falsa de los hombres, para hacer obras religiosas muertas. Pero el cristianismo es tener una relación con un Cristo vivo para hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Un cristiano verdadero copia y desarrolla el carácter de Cristo en sí mismo, para poder ser un miembro de la familia de Dios. Por esto dice en 1 de Juan capítulo 5 versos 12: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ser cristiano ha sido lo más odiado y aborrecido a muerte por varios siglos en la historia, de parte de los emperadores y de toda la depravada sociedad. Por esto en la Edad Media otra vez empezó la tortura y la matanza en gran escala de los verdaderos cristianos, pero en esta vez por medio de la religión oficial pagana, la cual levantó la más terrible organización criminal que ha existido con el nombre de la Santa Inquisición, para acusar a los verdaderos cristianos como herejes y quemarlos vivos públicamente. Y vemos que estos actos históricos perversos y diabólicos han sido consentidos y tapados por los gobernantes ante los ojos del mundo entero. Pero Dios, que es juez justo, va a juzgar, y de Él nadie se puede escapar. La iglesia verdadera y los creyentes verdaderos siempre han existido a través de los siglos, pero ellos no tienen historia en este mundo. Ellos son conocidos y reconocidos por Dios en los cielos, pero nunca por este mundo perverso y ciego. En la historia humana, los líderes religiosos, los gobernantes y las culturas de los pueblos nunca han apreciado a los verdaderos cristianos. Los hombres de este mundo admiran la religión y dan honores a los religiosos, pues es muy fácil y cómodo ser religioso en este mundo. Por esto los hombres aman la religión, pero las religiones y los religiosos de este mundo desprecian la verdad del Santo Evangelio, tuercen, minimizan y reemplazan la palabra de Dios a su antojo, porque no la creen ni la obedecen, y además son ellos los que persiguen a los verdaderos cristianos. Además es necesario entender que la mayoría de los llamados cristianos son apenas simpatizantes del cristianismo,
Por esto en la Biblia podemos encontrar que hay muchos ciegos espirituales, hay falsos creyentes y hay fariseos modernos. Además hay abundantes tibios en las religiones, hay creyentes mundanos, hay creyentes carnales, hay muchos niños espirituales y hay diferentes religiones de todo tipo para los religiosos de toda clase y para todo gusto, pero esa no es la obra de Dios, ni menos la Iglesia de Jesucristo. Debemos saber que los verdaderos cristianos tienen su propia identidad, su propia cultura bíblica neotestamentaria. Los verdaderos cristianos pertenecen y viven dependiendo de la patria celestial. Permanecen y están unidos en una familia espiritual, donde Dios es nuestro Padre y Jesucristo nuestro Salvador y hermano mayor, y donde todos los demás somos hermanos, miembros y conciudadanos de los cielos, pues estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, sino de Dios y de Cristo por los siglos de los siglos. Gracia y paz de Dios a todos vosotros. Santo es el Señor, el destino de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. Gracias por seguir escuchándonos. En breves momentos recibirá otro poderoso mensaje en esta misma estación de radio.